El día de hoy vamos a estar viendo o haciendo un pequeño tutorial de lo que es Google BigQuery. BigQuery es una de las herramientas que nos ofrece Google en su plataforma de Google Cloud, que es una suite, por decirlo de alguna manera, que nos ofrece varias herramientas, pero en computación en la nube. En vez de utilizar los recursos de nuestra propia computadora, utilizaremos los recursos de los servidores de Google. Y en este caso utilizaremos todo ese poder de cómputo para utilizar la herramienta BigQuery. Google define a BigQuery como un almacén de datos de bajo costo que nos permite analizar analíticas de petabytes de datos. En este caso, BigQuery nos permite guardar datos como un almacén de datos, procesar los datos, analizar datos y también de la mano con algunas otras herramientas que veremos más adelante, permite graficar estos datos de manera más comprensible y generar reportes. Primeramente, deberemos buscar en Google, en nuestro buscador de Google, lo que sería Google Cloud. Como vemos, al principio nos muestra en este botón la opción de comienzo rápido. Esto es cuando no tenemos una cuenta asociada a Google y a Google Cloud. Eh, al pulsar esa opción, nos va a llevar a un sitio donde vamos a asociar nuestra cuenta de Google Cloud con nuestra cuenta de Google. Eh, Cuando ya la tengamos asociada, nos aparecerá esta opción de ir a consola. Vamos por acá y nos va a aparecer un dashboard similar a este. En este caso contamos con varios proyectos inicializados. Sin embargo, vamos a empezar con lo que es Google BigQuery. Como podemos ver en este panel lateral, encontramos lo que son todas las herramientas que nos ofrece Google Cloud. Desde un marketplace, facturación, servicios, APIs, entre otras herramientas que no vamos a utilizar, solo vamos a estar utilizando lo que es BigQuery. Como podemos ver, igual que el dashboard anterior, nos aparecen varias opciones. Sin embargo, estas son simplemente para BigQuery. Entonces podemos ver ciertas herramientas como lo es la migración de datos o la administración de los propios proyectos. Sin embargo, esto lo vamos a dejar de lado un momento. Aquí podemos ver que estamos en una zona de pruebas, un sandbox, que es como la prueba gratuita, perdón, la prueba gratuita que nos ofrece Google Cloud. Si queremos obtener la versión completa, simplemente le tenemos que dar a actualizar, ingresar alguna tarjeta de crédito o de débito con la cual se hagan los pagos. Sin embargo, en esta versión yo la voy a descartar y vamos primeramente para crear un proyecto. Como podemos ver, aquí tenemos algunos proyectos ya creados. Sin embargo, si quieres crear un proyecto nuevo, simplemente ingresas a este botón y donde dice nombre del proyecto, ingresas el nombre, le das aquí crear y listo, se te va a crear tu proyecto en un momento. Sin embargo, aquí tenemos este proyecto ya creado, que es con el que vamos a trabajar hoy. Para crear un set, para trabajar con este proyecto, tenemos que crear primero un conjunto de datos. Aquí en los tres puntos del proyecto, le damos en la opción crear conjunto de datos. Y nos aparece esta ventana emergente
donde tenemos que poner el ID o el nombre del conjunto de datos. En este caso, le vamos a poner pruebas. Aquí podemos seleccionar lo que sería la opción de dónde se van a ubicar los datos, en qué servidor se van a ubicar los datos. Tenemos varias opciones que son como más eficientes. Sin embargo, podemos escoger la que esté más cercana a nuestra ubicación. Pero en este caso lo vamos a dejar por defecto. Hay otras opciones que son el vencimiento de tabla, que es básicamente la cantidad de días que van a estar cada tabla, digamos que van a existir, que va a dejar que exista cada tabla. Y las opciones de encriptación, que son diferentes métodos para encriptar la información que se encuentra en nuestros proyectos y en nuestras cuentas. Sin embargo, la vamos a dejar por defecto y le damos crear en conjunto de datos. Como vemos, aquí ya se nos creó el conjunto de datos de pruebas. Aquí podemos ya crear lo que serían las tablas en sí. Entonces vamos a lo que es crear una tabla. Los orígenes vienen de diferentes plataformas. Se pueden escoger de Google Cloud Storage, que es otra herramienta de Google Cloud, al igual que Google Cloud Bigtable. También podemos utilizar el Drive de Google, importar datos de Amazon o subirlos directamente de algún archivo de nuestra computadora. En este caso vamos a subir un archivo. Para seleccionar el archivo tenemos que darle aquí a explorar, a la opción explorar, y se nos abre una ventana donde podemos seleccionar el documento donde están nuestros datos. En este caso contamos con este documento de prueba donde hay cierta cantidad de datos de prueba. El destino es básicamente donde se va a almacenar en nuestro proyecto. Por ejemplo, aquí tenemos el proyecto o podemos cambiarlo al proyecto que queramos o directamente crear un nuevo proyecto para esta tabla. También hay un ID de conjunto de datos que vamos a escoger el que creamos anteriormente. Y vamos a ponerle un nombre a esta prueba, a esta tabla, disculpen. Tenemos la opción de esquema, que con este formato CSV es muy importante darle una detección automática para que él detecte de manera automática, valga la redundancia, los datos que hay, las columnas y los tipos de datos que se encuentran para cada columna. Aquí abajo es básicamente para realizar particiones y clusters dentro de la misma tabla. Sin embargo, para este ejemplo no se va a tomar en cuenta. Simplemente le damos crear tabla. Y si cuenta con los requisitos, por ejemplo el formato CSV, se va a crear automáticamente. Con otros tipos de datos, con otros tipos de archivo, de Excel inclusive, por ejemplo el XLS o el XLSX, no nos va a realizar esta creación de la tabla. Y como podemos ver, ya aquí nos creó la tabla con los datos que tenemos por acá. Por acá tenemos la fecha donde se realizó la transacción, la descripción, que es el tipo de transacción que se hizo, ya sea en un cajero automático, por intereses, por comisiones, en dinero real, por cheques, por impuestos, etc. Y aquí podemos ver los depósitos que se realizaron o las transacciones que se realizaron y el balance de la cuenta. Aquí podemos
observar todas las columnas que que están correctamente. La fecha, la descripción, si existe algún depósito o si existe algún retiro y el balance de la cuenta. Para lo que sería realizar consultas, simplemente tenemos que darle en esta opción. Primeramente, bueno, además del esquema, contamos con los detalles, que es información de la tabla, cuando se creó, última modificación, vencimiento de la tabla, ubicación de los datos por defecto, el ID de la tabla, y podemos tener una vista previa de los datos que por defecto son las primeras 100 columnas, las primeras 100 filas, perdón. Acá arriba contamos con diferentes opciones, que primero exportar la tabla, borrar la tabla instantánea, también podemos copiar la tabla, compartirla, como podemos ver por acá, también realizar una consulta. Además de que también tenemos la consulta para realizar consultas en este botón. Sin embargo, vamos a utilizar este botón. Como podemos ver, se nos agrega una ventana donde podemos realizar las consultas. Y aquí podemos ver básicamente toda la información de la tabla. Otra manera de consultar la tabla es irnos a la tabla en este panel lateral, donde está estos tres puntitos a la par del nombre de la tabla, que tenemos varias opciones. Simplemente abrir la tabla, que es esta pestaña que tenemos por acá con el esquema, los detalles y la vista previa. Además tenemos lo que es borrar la tabla, que es obviamente para eliminar la tabla, y la opción de consultar, que nos abre un query directamente con la información de la tabla. Entonces aquí de igual manera podemos hacer un select y podemos observar todos los datos y todas las filas que tenemos acá. Los datos que se hicieron en el select, que se solicitaron en el select. Podemos guardar los resultados en un archivo CSV, en un JSON, en el Google Drive, en otra tabla de BigQuery, en hojas de cálculo de Google, etc. Tenemos diferentes opciones para guardar los resultados de esta consulta. También exportar los datos a Data Studio, que nos permite crear tipos de dashboard y moldear la información que se seleccionó, que se obtuvo del select. Sin embargo, esto lo veremos más adelante. Como podemos ver, acá arriba tenemos varias opciones, varios botones. Que, bueno, el primero es simplemente para ejecutar la consulta. Hay otra manera, hay otro botón, otra opción que nos dice guardar, que es básicamente guardar la consulta como una consulta o como una vista. La programación, que es básicamente para hacer consultas programadas o darle una fecha y una hora para realizar cierta consulta en específico. Y tenemos esta opción de más, que son herramientas muy útiles, que por ejemplo la primera, dar formato a la consulta. Como vemos, ya nos ordenó la consulta,
de forma más entendible para que las personas o el desarrollador pueda observar de mejor manera la consulta. Entre otras opciones que ayudan bastante al momento de realizar consultas. Lo primero que vamos a hacer es realizar una vista. Vamos a realizar una vista de la siguiente manera. Vamos a seleccionar un distintivo de cada descripción. Un momento. Ok, seleccionamos un distinctive. Por región, por descripción, una suma de todos los depósitos una suma de los retiros y vamos a decirle que los agrupe por descripción. A estos sums debemos de ponerle los alias para que tengan su nombre de columna bien identado. Como podemos ver, nos realiza las sumas de depósitos y de retiros por cada una de las descripciones de las categorías que contamos en los datos. Son 15 categorías y nos realiza la suma de depósitos por cada categoría de descripción y la suma de los retiros igual por cada descripción. Vamos a guardar una vista. Al seleccionar guardar una vista nos pide los datos primeramente del proyecto, después del conjunto de datos donde se va a guardar y posteriormente el nombre que se le va a asignar a esta vista, que se va a guardar como una tabla. Y seleccionamos guardar y como vemos se nos creó la vista debajo de la tabla que habíamos creado anteriormente. Aquí podemos ver los detalles, el esquema con la columna de descripción, los depósitos y los retiros. También vamos a ver lo que sería el Data Studio. Vamos a seleccionar acá el Data Studio como lo vimos anteriormente en exportar datos. Y dentro de Data Studio podemos ver
que nos realiza una tabla con la primera categoría que encontró, que sería la descripción. Aquí podemos realizar algo similar a lo que sería Power BI. Como podemos ver, nos podemos seleccionar varios gráficos, varias tarjetas, entre otros, y podemos, por decirlo de alguna manera, jugar con las fuentes de datos. Podemos combinar datos, darles dimensiones, realizar métricas y por el estilo. Entonces, por ejemplo, yo quiero un gráfico circular con los datos. Primeramente me da las descripciones por el record account. Sin embargo, esto lo podemos cambiar, por ejemplo, a depósitos y vemos cómo cambia. Por ejemplo, tenemos esta categoría de debit card con unos depósitos por 63.854.586 dólares. La reversal con 7.4% del total de depósitos y MPS con un 7.9% del total de depósitos y así sucesivamente para las demás categorías. Y podemos por ejemplo seleccionar otro cuadro donde por ejemplo este de barras y líneas, donde podemos ver diferentes métricas. Por ejemplo, en una métrica tenemos lo que sería los depósitos y automáticamente nos pone la segunda métrica por depósitos. Sin embargo, vamos a cambiarla, por ejemplo, a retiros. Podemos, nos da la dimensión por defecto, que es descripción. Podemos cambiarla o añadir más dimensiones. Sin embargo, aquí por defecto, con la dimensión de descripción y las métricas de depósitos y retiros, podemos ver que ya aquí el gráfico empieza a tomar forma. Y podemos guardar este gráfico para crear ya sea algún reporte o algo así, algún documento por el estilo, para dar algún informe de la situación de los datos que tenemos en este momento. Tendríamos que darle guardar, se introduce la información básica, todo lo que pide Google, y en este cuadro compartir lo exportaríamos a un documento de Google donde se realizaría directamente el informe. En este caso sería todo de mi parte. Muchas gracias.